¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Qué bueno que hayan llegado a este punto de encuentro porque vamos a compartir una experiencia que seguramente a usted le ha pasado. Cuando un paciente tiene una mala experiencia, aumenta exponencialmente el abandono de terapias, ya que la empatía, el trato digno, la claridad en la comunicación pueden interferir en su tratamiento. ¿Por qué? Porque la persona no lo sigue, porque a lo mejor no confía, a lo mejor no se compromete con su autocuidado. La falta de adherencia es un desafío sanitario crítico que incrementa las complicaciones de salud y los costos médicos. ¿Cuál es el desempeño en Chile en esta materia y cómo son los desafíos que hay que mejorar? ¿Usted sigue las indicaciones de su médico? ¿Se toman los remedios recetados? ¿Sigue los tratamientos? Vamos a conversar con Heriberto García, químico farmacéutico, director de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad del Desarrollo. Buen día, ¿cómo estás tú? Un gusto que nos hayas recibido. Hola Miriam, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el punto de encuentro? Todo bien estos puntos de encuentro. Yo un poco resfriada nomás, pero oye, partamos, ¿te parece? Con esta es algo que en realidad no se conversa mucho, pero en general nosotros somos medios renuentes de repente a seguir las indicaciones y por su lado, el lado médico, están implementando cada vez más medidas para controlar que el paciente siga las instrucciones dadas por su médico y se toman los remedios, ¿no? ¿Qué comentario tienes al respecto? Bueno, es súper importante ese punto, Miriam, porque los tratamientos médicos, todo lo que en el fondo el médico expresa en el momento que atiende al paciente, le diagnostica la enfermedad y le prescribe un medicamento, no se logra y no se logra bien si es que las personas no tienen, y tú lo comentabas en la introducción, adherencia al tratamiento. Y ahí entramos los químicos farmacéuticos, que tenemos que ser tan empáticos en la farmacia y que tenemos que estar muy atentos a lo que requiere el paciente para ayudarlo en su tratamiento médico y darle orientaciones donde le entrega, ¿cierto?, el mejor uso del medicamento. Hay algunos medicamentos que se deben tomar con mucha agua, hay otros que se deben tomar con un poquito menos de líquido, hay otros que se pueden mezclar con comida, hay errores incluso en las personas que de repente confunden un supositorio con una cápsula para tomar, que confunden las gotas para los ojos con las gotas para el oído. Entonces, ahí la atención farmacéutica es sumamente importante para la adherencia al tratamiento y obviamente una atención centrada en un paciente que necesita ayuda, necesita orientación y que en los 15 minutos, 20 minutos máximos que pudo haber tenido con el médico no logró tener toda esa información. Entonces, es muy importante que nos empecemos a preocupar de educar y de racionalizar bien el uso de los medicamentos. Sí, sobre todo directamente con el tema de los remedios, de los medicamentos, es que en general uno fue al médico, como dices tú, le recetaron algo, le dijeron, mire, tómese uno cada 12 horas o uno cada 8 horas o algo así, y listo, chao, se fue. Pero muchas veces el médico, sobre todo en los consultorios, en la parte de atención primaria, no tienen mucho tiempo para explicar, porque tienen que atender a muchos pacientes en una jornada. Entonces, tampoco hay que echarle la culpa a todos a ellos. Hay algunos que sí son medio renuentes a la explicación, pero bueno, hay de todo, como dicen. De toda la vida, señor, si no, eso no lo vamos Exacta, a... exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que uno va, compra el remedio, pero no lee el papelito que viene adentro. Muchas veces uno dice los remedios que está tomando, los suplementos que toma, etcétera, pero muchas veces hay muchas cosas que no las toma en cuenta, ¿no? Entonces es muy necesario, muy importante la lectura del famoso papelito. Pero Es no el lo hacemos. famoso folleto al paciente. El folleto al paciente viene inserto, pero convengamos un poco, miren, que hay un problema y muchas veces ese folleto es muy largo, con letra muy pequeña. Entonces, sobre ese mismo punto, las personas a veces necesitan escuchar más que leer. Entonces, yo aquí quiero hacer una invitación. Yo creo que la población le dé sentido a la farmacia. Las farmacias que usted ve de barrio o las farmacias que ve de cadena tienen una obligación, que es tener un químico farmacéutico porque es un profesional de la salud, que usted lo debe atender y le debe entregar orientación. Pero también
convengamos que, como tú decías, hay que existen médicos que no explican mucho, también hay farmacéuticos que no explican mucho, que hay que empezar a motivarlos y sacarlos de atrás donde están contando plata y de atrás de donde están haciendo la parte administrativa. Y usted como paciente acérquese en el mesón y pida hablar con el químico farmacéutico cuando tenga dudas de medicamento. Que salga el profesional químico farmacéutico, lo atienda en el mesón y le explique cómo tomar mejor el medicamento. Eso es fundamental. Nosotros en la Universidad de Desarrollo estamos muy preocupados de enseñar eso al farmacéutico para que él esté en el mesón atendiendo. El que decía, ¿cierto?, irse al área farmacéutica, al área de la farmacia, porque hay otros que quieren irse al área de laboratorio, a la cosmética, digamos, a la clínica, etcétera. Entonces, la gama del químico farmacéutico es bien grande, pero el que se dedica a trabajar en una farmacia comunitaria, que entiende el concepto de farmacia comunitaria como una forma de atender también clínicamente a un paciente, porque la gente no va a comprar la farmacia dulce, va a comprar algo que necesita para mejorar, porque se siente mal. No, no es porque se sienta bien, si se sintiera bien no iría a la farmacia, iría al mall a comprar ropa. Si solamente fuera por comprar para pasarla bien y todo, pero quiere comprar un medicamento no porque quiera, sino porque debe, dado que está pasando una patología y una enfermedad. En tu caso, que tú decías que estaba un poco resfriada, tú no quieres estar resfriada, tú no quieres ir a la farmacia a comprar antigripales porque sí, pero si vas a comprarlo, el farmacéutico, el químico farmacéutico tiene una función es esencial en tu tratamiento, que es enseñarte a ocupar bien el antigripal para que te haga los efectos requeridos. Claro. Un antigripal que se toma mal te puede dar incluso una hipertensión, te puede subir la presión. Un antigripal que se tome mal te puede a lo mejor dar insomnio. Entonces, si se te da el antigripal como corresponde y se te enseña bien a usarlo, claramente es la función farmacéutica para que tú adhieras al tratamiento y mejores. Sí, claro que sí. Oye, respecto de eso mismo, el tema de los remedios, de los medicamentos, cuando una persona va a comprar un medicamento, también está el tema de los ¿cómo se llaman? Bioequivalentes, los bioequivalentes. Los bioequivalentes. En realidad, hoy día, no sé si es ya obligación el recetar el compuesto, digamos. Y de ahí cada uno verá, según el bolsillo de cada uno, verá cuál marca compra. ¿Es así o no? Bueno, aquí es súper importante lo que tú dices. Primero, no te preocupes si es remedio, ¿ah? O sea, yo no tengo ningún problema que le digan remedio, porque es un remedio, si Sí, finalmente claro, es eso claro. también. Y la población así lo conoce y bienvenido. Sí. Mientras, ahora, lo que pasa es que si yo digo remedio, mis colegas se engrifan y me van a bloquear de este capítulo. Entonces, por eso yo soy más preocupado de decir medicamentos. Pero, digamos, remedio, medicamentos, fármaco, no pasa nada. Claro. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es los bioequivalentes. Ya, vamos a los bioequivalentes. Los bioequivalentes, lo que son medicamentos en el fondo que tienen la misma composición química del medicamento original y que demostraron mediante estudios que tienen la misma absorción, distribución, metabolización y eliminación. Es decir, que se comportan en la sangre del ser humano de manera similar. Similar entre un 80 y un 90%, a no un 100%. Eso hay que dejarlo bastante claro. ¿Y qué dice la teoría? Que si cumple con eso, el medicamento va a dar el mismo efecto. ¿Ya? Eso es más o menos lo que es la bioequivalencia en términos generales. Por lo tanto, uno debe confiar en los productos bioequivalentes casi a ciegas respecto a cómo el producto en el fondo tiene que hacer el mismo efecto que el original. Y el farmacéutico está obligado, de acuerdo a la normativa actual, de entregar esta gama de productos y oferta al paciente. El paciente va a la farmacia y le recetan X medicamento, le receta probablemente un medicamento original que vale, no sé, 30, 40 mil pesos, y el farmacéutico le tiene que decir, de ese medicamento, estas son las alternativas terapéuticas y bioequivalentes que existen, y usted elija como paciente. Ahí entra una máxima que yo siempre digo, que es, el médico prescribe, el farmacéutico dispensa, pero el paciente elige. ¿Y qué tiene que elegir? Tiene que elegir el que, de acuerdo a su bolsillo, pueda comprar. Ahora, quiero ir después a otro punto importante sobre el gasto bolsillo, que tiene que ver con el fondo. Las personas también, si exigieran el uso correcto del GES, si exigieran el uso correcto de que los consultorios les entreguen los medicamentos que son gratuitos, no tendría que hacer gasto bolsillo y sería mucho más fácil todavía la ruta del paciente y la experiencia del paciente. Pero claramente está ocurriendo algo también,
que es lamentable, que es que el GES no está funcionando en la cobertura que debe funcionar. Por eso, en el fondo, las personas están yendo a la farmacia a comprar. Claro. Y ahí, obviamente, hay una gama, ¿cierto?, de bioequivalentes que las personas eligen de acuerdo a su bolsillo que pueden comprar. Eh, pero eso podría ser más fácil aún. Las personas deberían recibirlo de manera gratuita en su consultorio y en el caso de la farmacia, en el caso que fuera ISAPRE, no se tendría en el consultorio, gastar solo el 20% del producto y no el 100% como hoy día está gastando, dado que son productos que están garantizados por la canasta de la garantía explícita de salud. Oye, tú tocaste ahí un tema que, bueno, es bien conocido. Mucha gente reclama que, por ejemplo, el medicamento que le dieron en la farmacia del consultorio no está y por lo tanto tiene que ir a comprarlo. ¿No hay ninguna posibilidad ahí de que después ese consultorio le devuelva a la persona lo que tuvo que comprar porque tenía que tomarlo ahora, digamos, no en 15 días más cuando llegue, ¿o no? Bueno, ahí está la Superintendencia de Salud, que lo que hace es que nos revisa a todos los consultorios. Me tocó en un momento ser director de consultorio allá en la comuna de San Bernardo, y parte de la labor que tenía que hacer era garantizar que los medicamentos le llegaran a la población. Entonces la Superintendencia de Salud iba y revisaba en detalle todos los ingresos y egresos de medicamentos y revisaba todas las recetas y todas las recetas que no entregamos el medicamento por no tenerlas y nos exigía que luego respondiéramos a la superintendencia frente a esta fiscalización, a esta auditoría de todos los productos que en el fondo no habíamos respondido a tiempo. ¿Por qué no había pasado eso? Y ahí hay varios factores. Uno de los factores complejos tiene que ver con los presupuestos. Muchas veces los municipios muchas veces no tienen todo el presupuesto que esperan. Otro tiene que ver con la gestión. Principalmente desde el punto de vista de la falta de farmacéuticos que tienen algunas comunas para poder gestionar mejor el uso de los medicamentos y el abastecimiento correcto. Otro tiene que ver con la gestión de horas médicas, porque para retirar el medicamento en el consultorio necesito la hora médica y a veces no está la hora médica disponible, que ese es otro problema. Entonces, esto es un tema bastante multifactorial de buscar una solución. Ahí yo creo que hay que hacer una postura y una cobertura y una política pública, mejor dicho, que busque una cobertura más universal y que permita que las personas finalmente, no importa dónde retiren el medicamento, el Estado se haga cargo. Hay un tema bien importante. Quizá ahora con esta ley nueva que están sacando de buscar, ¿cierto?, que el IVA se devuelva, que es un sistema más bien de cobertura, a lo mejor ahí van a empezar a buscar un poco la solución. Pero si fuera solamente la devolución del IVA, que es lo que ahora se está como conversando en las Sí. políticas públicas, finalmente estamos tapando el sol con un dedo. En cambio, si lo definimos como un sistema de cobertura de productos no GES, en ese sistema, que sería el sistema de la entrega de los medicamentos y los reembolsos, versus el tema de que los consultorios y las farmacias funcionaran como todas una y que se le entregaran los medicamentos gratuitos a las personas, que son los GES, creo que andaría bastante bien las políticas públicas. Oye, tú dijiste ahí entre medio algo, bueno, que podía deberse, es multifactorial, dijiste. Y una de las cosas que mencionaste es el tema de la gestión. Parece Mm. ser que es fundamental el tema de la gestión, porque lo vimos en pandemia, no sé si te acuerdas, en Sí. que había algunos consultorios, algunos lugares de atención primaria que tenían todas los medicamentos y todos los insumos que necesitaban y había otros que no tenían nada o muy poco. También lo vimos con el tema de la consecución de las vacunas, ¿te acuerdas? Cuando Mm. resulta que Chile incluso tuvo que convidarle a algunos países algunas vacunas porque nosotros teníamos muchas y los demás no tenían ni una. Entonces parece ser que la gestión es fundamental con respecto de este tema. Así también, obviamente, el tema del presupuesto, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que la vocación y la vocación de servicio cuando uno decide trabajar en el sistema público. Eh, si uno decide trabajar en el sistema público, uno debe preocuparse mucho, mucho de los conceptos relacionados con la gestión. Y eso es vocación. Lo peor que puede pasar en el sistema público es la desidia, esa sensación de que en el fondo, si todo sigue igual, da lo mismo, si estamos acostumbrados. Ese tema es lo que hay que terminar de una vez por todas en el sistema público. El hecho de que en el fondo el sistema propicie muchas veces las movilizaciones y terminen cerrando los CEFAM y las personas decirles, mire, no, los medicamentos hoy día no se los entregamos porque estamos en paro.
O sea, esas cosas tienen que terminar. claro. Si eso no termina, la verdad es que la gestión hace muy cuesta arriba. Y luego vienen los liderazgos importantes que tienen que tomar las direcciones de los CEFAM para asumir lo que corresponde, que es su liderazgo y su responsabilidad con la población. Yo me recuerdo cuando era director haber ido a muchos eventos de la comunidad y a mí me trataban como una autoridad, casi como que era el ministro de Salud el que iba a recibir o abrir un jardín infantil. Me acuerdo exactamente una vez que se inauguró un Integra y yo estaba ahí puesto en la foto, casi como parte del que en el fondo cortaba la cinta, que era yo si era un director de consultorio, pero esa cuestión tiene que ver con que la gente a uno lo ve como una autoridad que tiene que hacer leer esa autoridad como líder, ¿cierto?, de la comunidad, como liderazgo en salud, con las personas para que en el fondo haya mejor gestión de salud. Pero obviamente eso tiene sus dificultades en la medida que, te repito, hay un grupo de funcionarios públicos, no todos, Ujú. de verdad, es la minoría la que es así, pero mueve a la mayoría, ese es el problema, pero hay una minoría de funcionarios públicos que la verdad que piensa que ya perdió toda la vocación de servicio y que ya no está haciendo su labor, que no está preocupado. Esto lo vemos en salud, lo vemos en tránsito, lo vemos Exactamente, lo vemos en en todas las distintas áreas en las que debe estar la claro. comunidad, digamos. Eso, Pero en salud es súper delicado porque en salud estamos hablando de vida o muerte. Entonces, exacto. Exacto, es es, mucho más importante, digamos. Oye, ya que nos salimos un poco del tema de los remedios, te quiero hacer algunos alcances respecto de por qué la experiencia en Chile, no sé si a lo mejor en todos lados, ¿no? En todos los lugares, pero en general, como acá se presentan muchos contrastes, ¿no? Entre el sistema público y el sistema privado. eh, Además de, bueno, hay normativa, todo lo que tú quieras, pero resulta que con el tema de de la agilidad, los tiempos de espera que son tan grandes, tengo una todo amiga, es experiencia del paciente. tengo una Todo amiga eso es mala que experiencia. no son buenas experiencias. Fíjate que tengo Claro, una amiga que hace 4 años que tenían que operarla de una hernia inguinal y la llamaron hace 2 días recién. Hace 4 años. Entonces esa no, pues persona obviamente no quiere nada, no quiere saber, no quiere... claro. y bueno, y pasa ahí, bueno, eso es una operación, ya se operó, perfecto, y está en rehabilitación. Pero cuando uno, por ejemplo, un paciente que, no sé, diabético, que tiene que ir a buscar sus remedios y va, y a lo mejor lo único que hace el médico es pedirle un examen, digamos, pero tiene que tener ciertos controles porque es una enfermedad permanente, digamos, no es que se cure, ¿no? Se puede mejorar un poco, puede tratarla un poco, pero Pueden al menos estar más estable. para estar estable, exactamente. Pero ¿qué hace? El paciente en general engaña un poco al médico, ¿no? También conozco diabéticos, por ejemplo, que, no sé, 15 días antes de tener que ir al control se cuidaban muchísimo Claro. con la alimentación. Claro que ahora ahí surgió un tratamiento, no es un tratamiento, es un examen en que le ven para atrás como por 3, 4 meses. Así que Ah, ya, no, siempre ha existido ese examen, ya que es no, la hemoglobina glicosilada. la Así se le llaman a los glicosilada, pacientes diabéticos mentirosos, que se cuidan de que la exactamente, glicemia les salga baja, pero la hemoglobina les sale igual alta. Entonces ahí se pillan. ya Sí, no sí. pueden mentir. Respecto de la evaluación internacional, ¿cómo estamos en la calidad médica, en la calidad de la atención en general, no solamente en farmacia, sino que en cómo se fortalece la atención primaria? ¿Estamos bien, estamos mal, estamos al debe? Eh, no sé, hay algunos de repente dicen, no, en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también a veces tienen filas de espera en urgencia por 9, 10, 11 y 12 horas, más o menos lo mismo que acá. ¿Pasa igual? Ya. Importante tener claro que tocaste varios temas ahí entre medio de la pregunta, pero hay que tener como claro que el, eh, el paciente tiene que tener una buena experiencia y todo lo que tú mencionaste son todos los peros y todos los problemas hacen que el paciente tenga mala experiencia. Te repito, nadie quiere estar enfermo, entonces, y nadie quiere que lo reten cuando vaya al médico, por eso le mientan al médico. Porque en el fondo, lamentablemente hay médicos
de una vieja escuela que tienen una postura como de retar al paciente y a tratar al paciente como que fuera un niño, sobre todo cuando son adultos mayores. Y ahí hay que parar esa cuestión. Eso es una muy mala práctica que finalmente hace tener una muy mala experiencia al paciente, porque si el paciente no confía en su médico, y es lo mismo que pasa, por eso digo que lo tratan como niño, porque el hijo, cuando no confía en su papá, le miente, y el papá después lo pilla, igual, porque al final igual se le han pillado, entonces no tiene mucho sentido mentir. Y eso obviamente habla de la confianza que tiene un paciente con un médico, y eso, si no hay confianza, obviamente va a andar súper mal. Después hay otro tema, el tema que lo conversábamos. Si la gente tiene que gastar más en medicamentos, también es un problema que tiene que ver con la experiencia, porque yo tampoco quiero gastar más de mi presupuesto y obviamente ojalá comprarlo más barato y ojalá no tener que comprarlo, sino que me lo entreguen. Claro. Si no me lo están entregando, si no hay hora médica, todo eso también influye. Y después viene el otro aspecto, que es lo que tú mencionabas con respecto a las comparaciones. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a ver las series norteamericanas y vemos en el fondo cómo corre ese médico, vemos la historia, pero hay un poco de ficción y un poco de realidad, pero un poco de ficción también, mucha ficción, porque finalmente son historias, el ER, el Doctor Claro. House, en fin, etcétera, son historias, son historias. Entonces, no es algo probablemente tal de lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos? Mira, yo creo que hay cosas que están funcionando muy bien. Nosotros tenemos una ley de cobertura que es, insisto, que es el GES, que es una cobertura importante que tenemos que cuidar, pero que lamentablemente no está funcionando del todo bien, toda vez que en el fondo todavía hay muchas personas que están, ¿cierto?, comprando por fuera los medicamentos. Entonces, hay algo que mejorar ahí. Nosotros probablemente deberíamos mejorar mucho con respecto a la atención, o sea, la atención médica no debería ser algo que fuera de 8 de la mañana a 7 de la tarde, 8 de la noche, lo máximo que más o menos está cuando hay extensión horaria. En estricto rigor muchas veces termina a las 5 y de 5 a 8 es extensión horaria y los sábados en la mañana. O sea, hay personas que deberían atenderse un sábado en la tarde y no pasaría nada y sería parte de, y probablemente los CEFAM deberían abrir también los días domingos. Van a decir, pero es que no puede trabajar de lunes a domingo. Bueno, para eso existen los sistemas de turno, para Claro. eso existen los sistemas, ¿cierto?, que faciliten el hecho de que los centros de salud estén abiertos, no 24/7, pero estén abiertos, digamos, en la disponibilidad de la población que se atiende. Piensa tú que, por ejemplo, la gente de San Bernardo, que ve mucho este canal, ¿cierto? La gente de Calera de Tango, la gente del sector sur de Santiago, es gente que cuando tiene escasos recursos, trabaja, ¿cierto? Por ejemplo, de obrero en la construcción, de temporero en la fruta, y él gana por el día. Un día que no va es un día menos de dinero. Claro. Entonces, un día menos de ingreso para esa persona significa que si estoy algo resfriado y estoy complicado para ir a trabajar, voy a trabajar igual y no voy al médico. Si tengo la presión alta y me siento menos mal, pregunto por aquí, por allá, ya van a decir, tome los sartán, tomen Alapril, y van a tomar ese medicamento y listo, y se les acabó el problema para ellos, porque sienten que tienen que ir a trabajar. Pedir una hora, que significa pedir una hora que a veces tienes que gastarte toda una mañana y después casi toda una tarde, después atenderte en un horario que no te acomoda, porque no es un horario en que tú puedas realmente decir, fui al médico versus ir a trabajar, que pierdo el trabajar. Después, ir a buscar el medicamento, que eso también implica un día a veces perdido para esta persona, es un problema. Y estoy hablando de la gente que está en trabajo formal, ¿cierto? Que es obrero de la Claro. construcción, que es Claro. Claro. temporero, pero Sí. trabajo formal. ¿Para qué vamos a colocar además el trabajo informal que ocurre en nuestras comunas del No, sur de Santiago? claro, no, Y, esa gente no tiene horario, no puede, si no sale a vender algo o hacer, no tiene entradas ese día. y eso es un problema. Ese es el problema que más tenemos, yo creo, en nuestro país hoy día con respecto a la atención primaria y a los hospitales. Y por eso es que la gente en el fondo ya no está accediendo como debe acceder. Y eso obviamente le implica que vayan por los mercados informales, entonces vayan a comprar a la feria medicamentos, Claro. implica que tengan mala experiencia como usuario. Y finalmente la gente no adhiere al tratamiento, se enferma más y no estamos logrando el control que se busca. Oye, perdona, pero a ver, yo quiero hacerte una consulta ya respecto de esto de la atención primaria y no. ¿Qué está sucediendo? A lo mejor dame una explicación más o menos cortita.
con la gente que no se está yendo a atender a los CEFAM, sino que van al SAR directamente. Eso está pasando mucho, sobre todo en San Bernardo, tanto que han hecho un llamado para que la gente no acuda a de esta otra forma. Lo que tiene que hacer es partir por el consultorio de su comuna, de su grupo, digamos, De su población, de de su su comunidad, sección, sí, claro, de su sector. claro, su sector, claro. Mira, los SAR son una idea bastante interesante, que son finalmente los servicios de urgencia, los SAPU, pero de alta resolutividad, por eso se llaman SAR, Claro, servicios de alta resolutividad. Y los SAPU son servicios de atención primaria de urgencia. Pero tanto los SAPU como los SAR han tenido el problema de que justamente como la gente no consiguió hora durante el día, se va a atender en las tardes, y que es lo que estábamos conversando. O sea, una persona que en el fondo trabaja de manera informal y que su día de trabajo es ingreso, y las personas que trabajan formalmente, pero que también su día de trabajo es ingreso, que es el obrero de construcción, el temporero principalmente, que es la gente común en las comunas como San Bernardo, son personas que van a preferir. ¿Ah? O sea, mejor voy a las 7 de la tarde, 8 de la claro. noche, 9 de la noche, 10 de la noche, y mateando en estos lugares y resuelvo problemas de salud. Es el horario que puedo llevar a mi hijo, o sea, tengo que tomar una Mm, decisión. Mi hijo, si en el fondo esta señora, ¿cierto?, que tiene un problema de salud con su pequeño, prefiere ir a trabajar, llevar al niño enfermo al jardín infantil y después llevarlo a la noche claro. para que en el fondo alguien lo vea. Mm, Entonces, termina habiendo un círculo bastante vicioso mm, y que es súper sí, complejo, que requiere una solución ya de fondo, que tiene que ver primero con trabajos más formales, tiene que ver también con el hecho de que los servicios de salud de atención primaria, no los de urgencia, sino hablemos del CEFAM, extienda los horarios más, que los trabajadores acepten los cambios que tengan que ver con eso. De nuevo, entramos a la vocación de servicio, porque probablemente muchos funcionarios de salud dicen, oye, pero ¿qué hago? No voy a sacrificar un domingo versus claro, no voy a trabajar hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Bueno, pero para eso existen los sistemas de turno. Y, claro. y bueno, algo se puede hacer y se puede remunerar de una manera distinta, se puede generar un sistema de incentivo, no sé, una semana, 2 semanas más de vacaciones en verano, no sé, algún sistema que permita, ¿cierto?, que las personas tengan, que sea un win-win, porque en el fondo el funcionario también gane, pero también gane la población, que finalmente es lo que necesitamos que se atiendan de manera correcta. Por supuesto, sobre todo y que no se haga este bypass que se está produciendo, se está provocando muchísimo atochamiento ahora en justamente los SAR, porque claro, el SAR atiende hasta las, no sé, 5 de la tarde. Tú no puedes tener una urgencia. Claro. A veces llega gente que no necesita la urgencia para ser atendido ahí, ¿no? Claro, Porque, pero ahí debería haber un llamado de atención, porque si en el fondo se está pasando eso, en vez de claro, prohibir a la gente que vaya y pedirle que no vaya, claro, ahí hay una estadística clara para llevarla al Ministerio de Salud y decir, por eso tenemos que hacer otras mejoras. claro, exacto. Sí, Entonces, no sé, ahí de nuevo caemos en el concepto de gestión. O sea, la gestión claro, se hace con datos, y si tengo datos de que mucha gente está yendo a atenderse de manera ineficaz finalmente, porque son atenciones más rápidas, menos de salud familiar, son completamente poco efectivas, donde los medicamentos tienen que al final comprarlos porque pasan por fuera, no pasan por el sistema interno, en fin, un claro. montón de situaciones. Bueno, eso es un dato importante para qué medida tengo que hacer para mejorar mi sistema de salud de la comuna. Claro que sí, muchas gracias Heriberto, se nos fue el tiempo muchísimo en puro pelambre de por qué no hacemos las cosas bien, por Dios. Y Bueno, sobre todo también los pacientes, ¿no? De repente pegar un tirón de oreja en que la persona le dieron un tratamiento y en la mitad del tratamiento ya se siente bien, dice, ah, ¿para qué sigo? Y no continúa el tratamiento completo. Así que ahí también un tirón de orejas para los que hacemos eso a veces. Muchas gracias Heriberto por haber estado hoy día muchas con gracias a ti, nosotros. Miriam, un gusto. Muchas gracias le damos a Heriberto García, él es químico farmacéutico, director de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad del Desarrollo, que estuvo hoy día conversando con este importantísimo tema que yo sé que en más de alguna ocasión usted se sintió tocada con lo que conversamos hoy día. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.